Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días para aquellos que están en otro país. Les habla el relojero de Argentina. Vengo a hablarles de un tema bastante controvertido y cada vez me meto en más cosas controvertidas, por lo tanto, como estoy aprendiendo, siempre les pido por favor los comentarios sean humildes, sinceros y que no haya respuestas agresivas. Si me equivoco, en lo superficial que les puedo ayudar, me corrigen y ya está, no hay ningún problema. Como les dije, yo soy odontólogo cirujano, entonces estuve buscando hoy algunos ejemplos para explicarles sobre corona roscada y corona a presión. Diferencias entre cada uno de ellas, por lo que estuve buscando en Google, son temas bastante no polémicos, sino que llevan a veces a la confusión y hay muchos entredichos y bueno, muchas contestaciones en base a eso. Por eso mismo no pongo corona roscada versus corona a presión. No, 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 no. No pongo eso porque son diferentes cosas. Es lo mismo que ponga relojes de cuarzo versus relojes automáticos. Reloj Casio versus reloj, no sé, Timex, como aparecen en muchos lugares. No, no, no. No se trata porque yo simplemente no pongo la palabra versus, BS, porque son cosas diferentes. Cada reloj o cada, digamos, componente de cada reloj tiene su prestación o tiene para qué se va a usar. ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar de lo que es una corona a presión primero. Y les voy a poner un ejemplo y presten atención acá, porque ven que acá hay como unas roscas, acá, como unas roscas. Estas son tijeras de cirugía. Yo le dije que soy odontólogo cirujano, por eso tengo todo instrumental de cirugía. Para dar explicación, no se usan estas, las otras están guardadas en sistema de esterilización. Bueno, ¿ven que tienen como una aspereza acá? Bueno, son trabas. Vayan relacionando, son trabas. Bueno, cuando compran un reloj o adquieren o tienen un reloj con corona a presión, no significa que nos sirva para el agua. ¿Por qué hablo siempre de agua? Porque yo hago ese tipo de actividad y me gusta andar bajo la lluvia, por más que digan que estoy loco, y me gusta, digamos, disfrutar de mis relojes y me gusta disfrutar de las prestaciones que tienen mis relojes. ¿Está? Que son 3 relojes que tengo, no acumulo, son 3. Entonces, cuando adquieren, compran o tienen ya un reloj con corona a presión, va a ser así. Ahí. Ahí. Le pongo ahí. Ahí va a estar la corona a presión. Si yo quiero ponerlo en día y fecha, lo abro un poquito y tengo el día y la fecha. Y si lo abro más, díganme si es un ejemplo espectacular. Tengo la hora. Deslizo la corona y tengo la hora. Luego después, una vez que tengo la hora, pic, a la otra posición y ahí lo cierro. Y queda ahí. Ahí queda. Eso es una corona a presión. Y obviamente cerrada por las juntas. Sabemos que la tija lleva juntas. Por fuera de la caja y por dentro de la caja. Lo que hace un reloj resistente al agua son las juntas y los sellos que tiene el reloj. No en sí la corona de rosca. Lo que pasa que la corona de rosca, para los buzos y para las normativas ISO de los relojes diver, la corona de rosca aporta una mayor seguridad de apertura. ¿Está? Entonces, ahí queda la corona a presión. Punto, ahí terminó. Ya está. Ahora, observen lo que es un reloj con corona rosca. Lo muevo, lo pongo en día, fecha o fecha lo que sea. Desenrosco primero. Lo muevo otra vez. Se mueve la hora. En el caso de que sea automático, vuelvo de vuelta, le doy remonte manual. Pero ¿cuál es la diferencia? Sea de cuarzo o automático. Esta es una corona enroscada. ¿Ven cómo cierra?
Esa es la diferencia que le da al reloj mayor estanquidad. ¿Está? Ahí, acá, queda una corona a presión. Y acá, observen si se escucha el ruido. Y ahí queda una corona rosca. ¿Y qué aporta esto? Mayor sellado, porque se produce una compresión contra la junta y bueno, no, sí, contra la caja de reloj a simple vista, pero tiene como una pequeña, como una liñita, una pequeña separación. Ajusta los sellos de goma. Entonces, fueron creadas para que el reloj no se humedezca y no le entre polvo. Y de paso fueron estudiadas también, estudiadas también para que no le entre agua. Pero no es la cuestión principal por la que fueron creadas. Pero ven lo que yo les digo, así. ¿Y ven este ruido? Ese ruido que yo hago acá, que ven acá, este ruido, sería cuando yo voy enroscando la corona, enroscando, y ahí quedó ajustada. ¿Ven? Voy enroscando, y ahí quedó ajustada. Eso sería la diferencia. Cuando la corona a presión queda solamente acá queda. Y la corona rosca queda acá. Mucho más ajustada. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es muy bueno? Porque a veces uno no necesita ir al mar. Se va a la playa y va a una orilla, por ejemplo, y acá es muy común en las playas de Argentina que se levantan grandes olas y uno no se mete al mar. Y esa ola, además de que, digamos, las prótesis las hace volar, también hace que las coronas a presión, o sea, las que están acá, se puedan llegar a abrir. En cambio, si yo hago esto, no se va a abrir. Y no pisé ni el agua, pero la ola me tocó. Y si me tocó en el reloj, si me tocó acá, me puede abrir la corona. Por eso los relojes con mayor resistencia al agua portan de una corona roscada, no tanto para la impermeabilización, sino para que no se abra. Porque la impermeabilización lo dan las juntas. A mi criterio, yo me siento más seguro con la actividad que hago que el reloj tenga corona roscada, porque me aseguro que no le entra polvo a la maquinaria y no le entra humedad a la maquinaria. Si ustedes observan claramente este reloj que recibió ya service y mantenimiento, es un reloj de cuarzo, pero observen que en la corona hay como una pasta de silicona, ¿ven? Acá, que lleva, ¿para qué es esto? Para una mayor estanquidad. Por más que la corona sea roscada, siempre que yo voy al agua, le pongo esta pasta de silicona. ¿Por qué? Porque los uso. Porque no los tengo guardados. ¿Está? Entonces, y además, cuando están con su reloj en contacto con el agua es salada, no tienen que olvidarse de cuando llegan darle una lavadita con agua dulce, porque el salitre arruina muchas máquinas. Puede arruinar los automáticos de los relojes, las juntas, puede arruinar la maquinaria cuarzo también. El salitre rompe todo, se los puedo decir yo, porque conozco gente que ha llevado relojes de muy buena marca, pero una marca muy cara, pero muy cara, y han tenido problemas, porque no los han lavado después. Y ni me imagino si la caja es de latón o no es de acero, por eso los relojes Diver, por lo menos la caja tiene que ser de acero inoxidable, de buena calidad, para que no se oxide. Las cajas de latón, si ustedes no las llegan a lavar con agua dulce, eso se pica como la chapa de un auto, se va picando y después no queda la máquina prácticamente totalmente a descubierto y ya no sirve. Y otra cosa que les quería hablar, ¿por qué para mí, mi criterio, es mejor la corona rosca, aparte de que la estanquidad la aporta
las juntas del reloj. ¿Por qué es mejor? Porque a veces se fían de que mi reloj es 200 metros, mi reloj es 100 metros, mi reloj es 300 metros. Bueno, pero a ver, los relojes de buzo ya no se usan más, ya hay computadoras. Los usan los buzos porque los quieren usar, pero hay sistemas de computadoras. ¿Eh? Y submarinos que van hasta casi los 1000 metros y después salen los buzos con relojes muy especiales, que quizá no sean los que tenemos nosotros, sean otros. ¿Está? Hay un famoso caso en el año, pueden googlearlo, en el año 1960. Yo lamento que a ustedes a veces no les guste lo que yo digo, pero es así. A ver, se los puedo contar superficialmente, pero es así. Un buzo japonés que bajó con su Rolex, trabajaba como buzo, calificado como buzo, a 600 metros y se estalló el cristal, el vidrio. Y le pidió a Seiko que le haga por favor, claro, como era japonés, le pidió a Seiko que le haga por favor un reloj que baje a 600 metros, porque el problema no son los 600 metros, el problema es la presión que hay. Por eso le digo, bueno, ¿cómo termina? El Seiko bajó y no se rompió. No digo que el otro sea malo ni nada por el estilo, porque los rolexistas, si no me digan, el Rolex es el mejor reloj del mundo. No, no es el reloj, no es el mejor. Quizás lo era, pero ahora la industria china está muy a la vanguardia. Entonces, ahora, si es por el lujo, bueno, bárbaro, está bien. Si es porque no queremos hablar, bueno, perfecto. O si es porque no queremos romper una tradición. Hay muchos casos también de gente que me ha hablado y me ha dicho, yo me he paseado con el Rolex y no me han dicho nada. La gente no se dio cuenta. Bueno, tal vez con los nuevos diseños de Rolex o los que vengan con oro o otros materiales, sí. Si no, como cualquier reloj, si puede pasar desapercibido. Y aparte no use sus relojes para ser mayores o mejores personas. Lo pueden hacer con un F91 tranquilamente. ¿Está? Pero bueno, eso es aparte. Y yo tuve Rolex, no era mío, era de mi padrastro, al cual me facilitó la compra de esta casa. Lo primero que me asombró de ese reloj era, digamos, cómo calzaba en la muñeca. Directamente se abrochaba solo. Era algo que lo ponías y ya se abrochaba solo. Y él me decía, y Fernandito, es porque es un Rolex. Bueno, ese era de acero con oro, tenía. Modelo 1986. Ya no era tanto de 42 milímetros, no, era ya de 38 y medio, 39 milímetros, más o menos en esa época. Ahora están más de moda los relojes, digamos, un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que diga su reloj, 200 metros, 300 metros, pero ¿saben lo que es 300 metros ustedes? Lo que se siente, o sea, les comprime hasta el corazón si no están calificados como buzo. Nunca lo hagan, si no es por gente experta, o tomen un curso, o cambien de profesión. Es otro mundo. Hay tiburones, hay muchos ataques de tiburones en alta mar, en las costas de Malibú. No es joda. O sea, por eso hay que respetar. Y los 200 metros, o 300, o 50, o 100 metros, lo que diga, es una medida estandarizada. No significa que nuestro reloj puede bajar a 50 metros, no. La presión. A ver, no es lo mismo la presión en una laguna, que el agua está estancada, a la presión de alta mar, que hay olas y pegan acá en la corona, pegan. Por eso los protectores de corona. Por eso, a veces, salvo creo, bueno, hay muchas marcas. Por ejemplo, yo lo tuve, el Seiko 5 no viene con corona a roca porque en realidad
es una copia del SKX, del famoso reloj que sí estaba certificado y lo sacaron. Pero bueno, uno no es dueño de Seiko y Seiko hace lo que quiere. Seiko hace lo que ustedes quieren. ¿Eh? ¿Ustedes quieren relojes automáticos? Seiko les va a dar relojes automáticos. ¿Ustedes quieren relojes, no sé, lo que se les ocurra? Total, los empresarios quieren vender, vender y vender y vender, y después van a sacar otro que sea mejor que el que ustedes tienen. Y van a querer ese, y el otro, y el otro, y el otro. A Seiko no le interesó sacar uno de los mejores diver, que fue el SKX. No le interesó cambiarlo por un Seiko 5, que no es lo mismo, le puso la misma caja. ¿eh? Yo tenía un modelo del europeo esqueletizado, no estaba acá en la Argentina, pero con corona a presión. Y a mí ese reloj no me llenaba. Yo no lo pagué ese reloj, ¿eh? Yo fui a vender oro y me lo regalaron porque a la casa le faltaba un dinero y me pagaron con ese reloj. Hermoso, la máquina preciosa, una reserva de marcha hermosa, 100 metros. Pero no me gustaba la corona, no me gustaba. Me hacía estar muy pendiente del reloj. Bueno, lo vendí en dólares, me lo pagaron muy bien. Eso fue en vacaciones. Y decidí, digamos, adquirir otros relojes más, digamos, humildes, pero bueno, es un reloj, ese reloj es la entrada a los automáticos en la gama de Seiko, como no sé ahora, ¿no? Pues todo está muy, muy controvertido. Pero termino con esto. No se fíen de lo que le dice tanto el fabricante. 200 metros. Porque el fabricante lo que quiere es vender. Vender, vender, vender y vender. Corona sí. Yo tenía un reloj Wenger. Un Wenger fiel se llama, o de campo. Bueno, lo había comprado en relojería también, con malla de cuero. A las 3 puestas la malla de cuero ya estaba toda cuarteada. Por eso decidí comprar con malla de acero. Que hice, lo vendí. Cuando se abre el reloj para hacerle el servicio, me dice el relojero, dudo de que esto baje a 100 metros. Y a la máquina ronda era uno de cuarzo. A la máquina ronda encontrar el sello suizo y tenías que mirarlo con microscopio de barrido electrónico. La millota no. No es porque esté a favor de una o de otra. Yo digo lo que viene claro y lo que no viene claro. Hay máquinas rondas que vienen con letras chinas. Como hay Casios que vienen con letras chinas, pero Casio sí tiene fábrica en China. O sea, no porque un Casio diga Made in China, no va a ser original. Porque Casio tiene fábrica en China. Pero Suiza no tiene fábrica en China. Pero hay componentes que llegan desde China. Después de la crisis del cuarzo, los suizos tuvieron, por eso dicen, Suiza se inspira y China copia. Bueno, si le permiten copiar, no le dicen nada, problema de los chinos. Si a mí me gusta y lo compro y me da resultado, como este reloj que estuvo abajo del agua, que me lo olvidé y tuve que hacer 2 veces el video para que lo mire si le interesa, quedó el reloj a la buena de Dios. Bueno, acá está todavía. ¿Por qué? Porque este reloj estaba sellado, estaba con service hecho. Después, cada vez que se le cambia la pila a un reloj o batería de litio, tengo relojes con batería de litio, pero son de resina. Debe ser hace más o menos 10 años que está funcionando. Hay que ver cómo están las juntas. Bueno, cámbieme la pila, cámbieme las juntas de corona y las juntas de la tapa. Y no van a tener problema con el agua. Lo mismo con el automático. Bueno, cámbieme las juntas y esto. Y de paso, bueno, como el automático tiene muchas más piezas que un reloj de cuarzo, digamos, se encarece más el precio. Bueno, y revísame la maquinaria. O póngale en un crono comparador o algo. Y bueno, no va a haber ningún problema con ningún reloj. Son diferentes relojes. No hay un reloj mejor que el otro. Relojes digitales, analógicos, anadigi, de cuarzo.
mecánicos automáticos. El automático es una evolución del mecánico, con la diferencia que se carga por intermedio del rotor. Tiene un automático y se carga por intermedio del rotor, superficialmente se lo digo. No hay uno mejor que otro. Mis relojes son los mejores porque son todos automáticos. No, son diferentes relojes con diferentes características, con diferentes cosas. Pero de ahí que hacer un mejor reloj porque tiene 300 o 250 partes más o porque pesa más. No, estamos muy lejos. Porque esa máquina automática, cuando está bajando 100 metros, 200 metros, por ahí en calificado. Nosotros no vamos a bajar ahí. Y si ustedes van con un instructor, a una persona que no tiene experiencia, no lo hace bajar más de 30 metros. Con la experiencia, hasta ahí nomás. Hay que hacer un curso. Entonces, por más que el reloj, retomo lo mismo y ya, listo. Por más que el reloj diga 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, es relativo. Todo depende de dónde lo usemos. Si lo usamos en alta mar, si lo usamos en una laguna, la presión va a ser diferente. Por eso yo creo que la corona rosca, que es esta, acá, es todo este sello, es mejor. Da más seguridad. Da más seguridad. Eso está comprobado que da más seguridad. Y la corona a presión también es buena, pero llega hasta acá. Y todo esto sería la rosca del reloj, donde ustedes empiezan a empujar un poquito y dándole rosca. Y queda acá, rosca, pa, queda acá. Es mejor. Sella más contra todo. Entonces me dirán, sí, perfecto. Ya fui al mar, bárbaro, con mi reloj, me salió bien. ¿Y cómo lo guardo? Bueno, pues ya les dije, lo lavan con agua dulce, con un cepillito de dientes viejo que tengan, lo secan. Pero, ¿qué pregunta esta? ¿Lo guardo con la corona roscada abierta o con la corona roscada cerrada? ¿Saben qué? Muchos me han dicho, a los que les consulté, que está mal guardarlo con la corona abierta, porque entra mucha mugre ahí en el mecanismo. Y sobre todo en los mecanismos de los automáticos, que son más sensibles. Y ojo con la presión de agua, porque también ejerce mucha presión sobre la máquina automática. Por eso le digo que sacaron el Skyet, que era un reloj automático excelente, a un precio excelente, por un Seiko 5, mucho más caro, a $400, en ese momento, ¿no? Ahora no, pero bueno, con prestaciones mucho menor. Esa es la bronca que le tiraron a Seiko. Y no está mal. O sea, bueno, Seiko dijo que no es para reemplazar el Skyet, sino que iban a hacer, digamos, una línea Prospect nueva. Que nada que ver, que el Seiko 5 lo modificaron porque se les dio la gana. Bueno, está bien. El empresario vende. No va a pensar en vos. Te vende. Nada más. Y en el foro de relojes hay mucha controversia de cómo se guarda la corona. Hay gente que la guarda cerrada, un poquito cerrada. Hay gente que las guarda totalmente cerradas y hay otra gente que las guarda abiertas. Yo recomiendo guardarlas cerradas para que no se ensucie. Tal vez no tan apretadas. Pero bueno, a mí me contestaron, fueron hechos para eso. Está bien, obvio. Está bien. Y me quedé con eso. Fueron hechos para que ajuste la corona. Así que traten de no guardarlos con la corona totalmente abierta, porque es lo mismo que yo vaya a un restaurante, que hay una cocina llena de grasa, y deje un diver con la corona abierta. A los 3 días esa corona está toda dura por la grasa. Entonces, no, van cerradas. No tan apretadas, pero van cerradas. Eso sí, cuando se van a sumergir, apriétenla bien. Bueno, y espero que este ejemplo que les puse, que para mí fue bastante conciso de lo que es una corona a presión y una corona roscada, les haya quedado bien. Y me despido así. Esto es corona a presión. Hasta acá llega. Pero si quiero mayor seguridad, simplemente porque no quiero que le entre nada al reloj, corona roscada. Buenas tardes y hasta luego.